Que queremos charlar con el doctor Roberto Tafani. Uno de ellos, el vínculo de lo que ocurre hoy por hoy en el mercado de Chicago y qué pasa en la República Argentina. ¿Qué ocurre realmente con la importación, exportación? Y el otro tema está relacionado con el tema vitrenes, tema del que hemos hablado y del que hemos dicho que, por ejemplo, uno de los aspectos positivos sería el ahorro de combustible. Pero atención, porque esto no es todo. Hay cuestiones a favor, cuestiones en contra, que por supuesto las vamos a ir desplegando a partir de este momento. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto verte. El gusto es nuestro realmente de tenerlo aquí con nosotros. Y para hablar en primer término de lo que ocurre en Chicago. En Chicago la soja ha caído. ¿Qué pasa entonces con la producción de soja o maíz de la República Argentina? Bueno, dos cosas. La semana pasada nosotros planteamos que el precio de la soja estaba alto y que los insumos para el campo, las camionetas, instrumentos de labranza, algunos campos habían bajado y que lo que importaba era mirar los precios relativos, es decir, qué es lo que vos podés hacer con la plata que recibís con la soja y no sentarse a esperar que la soja suba para siempre. La verdad es que Argentina es una economía que está inserta en el mundo y había una diferencia de precios entre Chicago y en Argentina. Como vos bien decís, el precio de Chicago estaba bajo. Ahora, ¿qué pasa? Así como en el mundo financiero las posibilidades de arbitraje, o sea, comprar barato para vender caro después, duran segundos, en el mundo de las commodities eso también se da con una gran velocidad. Entonces, ¿qué pasó esta semana? Esta semana pasó que como la soja estaba más barata en Chicago que en Argentina, se importaron 240.000 toneladas de soja y eso hizo que el precio de la soja cayera. Ahora, usted sabe que, Jorge, que nosotros, el campo es un gran riesgo. En un año hemos pasado de tener inundado un montón de provincias a tener una sequía tremenda. Total. Eso hace que el flujo de caja sea muy inestable. Ahora, las deudas de corto plazo que vos tenés están fijas. Si a eso vos le sumás una visión de querer que el precio suba, cuando tenés las compañías molineras que tienen capacidad ociosa, que tienen un costo de oportunidad muy grande por no utilizar sus máquinas, ellas fueron, importaron, bajaron el precio y el productor sale perjudicado. Así que me parece que lo que el productor tiene que pensar es que tiene que aprovechar el precio de la soja ahora para vender. No así maíz y trigo. Yo creo que sobre eso hay que sentarse porque van a subir. Bien, a propósito de granos, rápidamente vamos a repasar los valores de los granos, ¿le parece? Lo que ocurrió en Rosario, pero también lo que está sucediendo por estas horas en Chicago, para que, amigo productor, usted conozca cuáles son esos valores. Trigo, la tonelada con descarga, 4.400 pesos, cotización Rosario. En el mismo puerto, para el maíz, con iguales condiciones, 3.650. Y para la soja, en fábrica se pagan 6.000 pesos. Estamos hablando, por supuesto, siempre de valores por tonelada. Esto es lo que ha dejado la ronda de negocios en Rosario. Chicago, para la soja, caída del 1,16%, está cotizando a $382,88 y el maíz también ha caído, algo menos que la soja, pero ha caído un 0,97%, cotiza a $150,58. Bueno, indudablemente que el tema del transporte de granos es un problema a resolver, o es uno de los problemas realmente preocupantes para el que produce. ¿Por qué? Para el que produce, digo, especialmente lejos de los puertos, cuando tiene que ser llevado a puerto soja, maíz o tal vez otros productos. Y es por eso que se está impulsando la idea de utilizar vitrenes, que consumirían menos combustible, que impactarían entonces menos en el valor del transporte. ¿Qué hay al respecto? ¿Hay costados positivos? ¿Hay también facetas negativas en esto? La verdad, Jorge, es que Argentina tiene un tremendo problema de logística, tiene un problema enorme con los caminos para sacar la producción de los campos, el mal estado de las cosas. Así que lo que se está anunciando ahora es que Vialidad Nacional autorizaría aproximadamente 13.000 kilómetros de ruta para que puedan circular los vitrenes. No todas, atención a esto. Claro, son como dos grandes corredores viales. Uno de la Ruta 9 que va de Córdoba a Campana y el otro que va de Zárate al puerto de Misiones. Así que estos dos corredores permitirían que los vitrenes circulen. Esto ya está en San Luis. Una de las cosas que había hecho el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, cuando fue presidente,
por esos días fue justamente tratar de impulsar los bitrenes. ¿Qué son los bitrenes? Los bitrenes son unos camiones más grandes que pueden llevar casi hasta un 70% más de capacidad dentro de sí. Así que si uno piensa eso, uno dice, pero ¿y los 9 ejes que tienen? ¿No van a consumir más combustible? ¿No van a desgastar más la carpeta asfáltica? Bueno, la condición es que el peso sea distribuido proporcionalmente entre los ejes, que vaya a haber menos camiones, habrá menos desgaste de la carpeta asfáltica, habrá más facilidad para cargar y descargar porque las 3 tolvas pueden hacerse simultáneamente. Y como vos decías, si bien vos vas a tener por el mayor peso un mayor consumo de combustible, lo que importa acá es la relación entre la capacidad cargada y el combustible que se gasta. Y esto hace que vos puedas ahorrar hasta un 30% de combustible. Perdón, Roberto, que interrumpa, pero en realidad tenemos que decir que estos bitrenes tendrán una extensión de unos 25 metros y que hoy un camión carga de manera neta unas 28 toneladas, mientras estos bitrenes tal vez podrían estar en torno a las 50, 54 toneladas. Así es. De allí entonces que la relación cantidad de toneladas transportadas, consumo de combustible, es indudablemente inferior a la actual. Y entre los camiones comunes y los bitrenes están los escalables, que son camiones que tienen un solo acoplado grande, pero que también aumentan, digamos, la productividad, en el sentido que reducen los costos de transporte un 17% más o menos. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo estaba el costo de transporte en relación al ingreso bruto? Claro. Y lo que nosotros habíamos visto es que desde noviembre del 2015 a febrero del 2018, en realidad el precio del transporte había aumentado 76%. Eso era el aumento de costos que tuvieron. Pero si vos mirás la soja había subido mucho más que eso, había subido un 134%. Si vos mirás, por ejemplo, maíz, había subido 157%. Si vos mirás trigo, había aumentado un 173%. O sea que vos tuviste un 83% más de ingreso bruto contra el transporte. Tuviste una vez y 12% más, 112% en el caso del maíz y 133% en el caso del trigo. Ahora, la pregunta final es, el transporte no es todo el costo. ¿Cuánto es, por ejemplo, en la soja? Y en la soja es 16%. Si vos reducís un 35% de ese 16%, en realidad la reducción de costos es de 6% para la soja y entre 9 y 10% para el maíz y el trigo. Esto sin ninguna duda es una cosa muy buena, porque el gran problema que hoy tiene la Argentina es la falta de productividad. El crecimiento económico se da por 2 razones, por el aumento de los factores, más trabajo, más máquinas, más capital, y también por la relación que hay entre lo que produce ese capital y el capital mismo, es decir, la productividad. Y esto, al hacer más con menos, impacta sobre la productividad. Así que es una muy buena noticia. Ahora esperemos 2 cosas. Primero, que finalmente Vialidad Nacional autorice esto. Y segundo, y esto es importante, que se mantenga el control sobre la construcción de las carpetas asfálticas, porque en el pasado, a través de todas estas prácticas de corrupción, lo que ocurrió en el país es que las carpetas asfálticas muchas veces no tenían el suficiente material, hormigón, lo que sea, asfalto, lo que sea, para mantenerse en el tiempo. Y hay que pensar que estos camiones van a ser pesados, ¿no? Seguro. Roberto Tafani, como siempre, ha sido un gusto realmente compartir este espacio con usted. Muy amable. El gusto ha sido mío. Gracias, Jorge. Gracias. Y ha sido un gusto también compartir este espacio junto a los amigos productores.